Con Richard. Buenas noches a todos. Gracias por estar una vez más en este Zoom que repetimos con Alberto Medina Méndez desde hace 5 años ininterrumpidamente hablando de la figura de Javier Milei y lo que implica su batalla cultural y hoy presidente de la Argentina. Y la verdad que debo agradecer que funciones más allá de tu militancia por las ideas de la libertad, Alberto, que funciones como un traductor, porque así lo fuiste durante estos 5 años y confío en que hoy también lo sos. No solamente, ya me pones cara de que sos más militante que traductor ahora. No, 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 que siempre es difícil traducir, siempre es difícil traducir. Ah, ok, Este, ok. Pero yo creo es- que vos sos un buen traductor podés estar de acuerdo o no con la batalla cultural, con Milei, con Karina, con el gobierno nacional, pero por supuesto que es respetable su posición y creo que vos haces muy bien en esto de el análisis político. Quizá terminaste más adentro de lo que esperabas, eh, pero me gustaría que me cuentes esa sensación. Así que primero, gracias a vos. nuevamente, tus primeras palabras y te voy a hacer esa pregunta, porque te la voy a hacer, ¿eh? Quiero saber tu sensación de haber hecho 4 Zoom conmigo como analista político y ahora como analista político y encima militante de la libertad Es avanza. que, es que eso nunca dejó de pasar en el fondo, ¿no? Más allá de que uno trata de buscar una lectura lo más equilibrada posible, también hay, por supuesto, una comprensión del fenómeno a partir de que uno conoce el personaje y conoce el trasfondo de lo que es la batalla cultural. ¿M? Partiendo de la base de que si conecto las dos cosas, es decir, el concepto de batalla cultural con el personaje Javier Milei, tienen un largo punto de contacto. Él proviene de lo que nosotros denominamos genéricamente la batalla cultural, que es básicamente la discusión del marco conceptual en el cual uno discute la política. Ese marco conceptual, si lo tomás como una especie de ventana, ves una cosa, si tomás otra ventana, ves otra cosa. Los ciudadanos del mundo, no solamente en Argentina, interpretamos la realidad con un prisma. Cuando ese Ujú. prisma es el incorrecto, analizamos las cosas de una manera inadecuada y cuando es el adecuado, tendemos a tomar mejores decisiones en la medida que comprendemos el marco conceptual. Lo que se ha venido discutiendo en América Latina, y te diría que en buena parte del mundo, es que veníamos con un marco conceptual de un estado del bienestar, con una participación importante del Estado en la economía, en el mercado, en las decisiones de los individuos, y de pronto el mundo empezó a plantearse si esto era tan así o no, y Javier Milei fue un militante de ese proceso de lo que nosotros llamamos la batalla cultural, uno de tantos, ¿eh? Pero la batalla Eh, cultural no existe también en otros partidos, en otras ideologías. Sí, Todos de alguna manera luchan por su así batalla cultural. es, tal Creo cual. que ahí Milei fue astuto en adueñarse como en una lógica tituladora, porque yo me imagino el kirchnerismo, cuando decía la década ganada, era una batalla También en la cultural. batalla cultural. Exacto, a ver, si querés es un concepto marxista, ¿no? Tiene que ver con la mirada que tenía Gramsci de que las ideas mandaban y que en la medida que la cultura estuviese inclinada en una dirección, las políticas públicas se inclinaban en esa dirección, porque la gente las validaba y decía intervengamos en la cultura y el resto se dará por añadidura. Eso después, recordarás, Gabriel, pues sos un estudioso del tema, cuando cae el muro de Berlín, empieza esta discusión de el fin de las ideologías. Bueno, claramente no fue el fin de las ideologías. Lo que hubo fue una renovación, un restyling de la discusión de la opinión pública a nuevos ejes. La izquierda se transformó, el liberalismo también hizo su propio giro y se dio otra discusión diferente, otros marcos conceptuales. La izquierda siempre tuvo muy claro que la batalla era una batalla cultural. Quizás el capitalismo o el liberalismo no lo entendió así, hasta que descubrió que no había ninguna manera de avanzar en la dirección que uno quería si nos daba la batalla en el mundo de las ideas. Porque en definitiva, ¿Vos los no que ves un... creemos en esto, sí, Sí, perdón. no, los que creemos en esto estamos convencidos de que son las ideas las que mandan y que las personas toman decisiones en función de sus marcos conceptuales. Pero ¿no ves una contradicción, voy a opinar también, ¿no? Sí, Entre obvio. la solidez que uno puede aportar en cuanto a la batalla cultural y luego no solamente la gestión, sino las decisiones de gestión, porque a veces generan contradicciones como absurdas, por un lado, por el otro lado, en definitiva estamos
en Argentina, gobernados por argentinos, no importa el color político, y que por más que conceptualmente te domine una batalla o la otra, luego ponerlo en práctica mata cualquier tipo de mensaje y mata hasta las ideas que uno tiene bastante sólidas, consolidadas en la cabeza. Bueno, ahí también hay un tema de marco conceptual y de batalla cultural, porque quizás nos creímos el cuento este del hombre ideal, ¿no? Las personas, los seres humanos somos contradictorios. Mm. Yo como hamburguesa con coca cero y una Qué bueno. hamburguesa con una coca cero no es coherente, ¿sí? Los seres humanos estamos tapados de contradicciones. Todos los días hacemos cosas que son ambiguas y que no comulgan ni siquiera con nuestros propios valores, porque el ser humano es imperfecto. Y lógico que el quien gobierna tiene todos los días esta lucha entre lo que quiere hacer y lo que puede hacer, como vos y yo tenemos la lucha entre ser feliz y tener una actitud positiva ante la vida y enojarnos porque un tipo nos tocó la bocina en la esquina de nuestra calle, ¿sí? Nuestro sentido común y nuestros valores nos dicen no discutamos, no nos peleemos, pero sacás la cabeza por la ventanilla y lo mandás a freír espárrago al tipo. Después te arrepentís, después decís esto no encaja con mis valores, pero ya lo hiciste, porque somos básicamente imperfectos. Yo no veo ahí un problema, en todo caso, el paradigma equivocado es creer que somos perfectos, o tener una tendencia a la perfección. Los seres humanos no somos Pero, perfectos, pero el somos gobierno se esencialmente puso también imperfectos. en esa política en esa lógica altanera de decirnos la sabemos todas, esto es fácil. Me hace acordar a la inflación es lo más fácil que tenemos de Macri. Bueno, esa la Eh, dijo Macri, no la dijo Milei. por eso me hace acordar a aquello que dijo Sí, sí. Macri de que la inflación era fácil de resolver. O Pero pobreza cero, ¿te tiene la acordás? misma postura por momentos, ¿o no? No, yo creo que no. ¿Te acordás de la pobreza cero? Sí, me Claro, acuerdo. no, pobreza cero no existe. Inflación Como cero dicen, no pero pará, vos existe. me estás diciendo todos los gobiernos cometen estas imprudencias. Sí, porque tiene que ver con hacer promesas que, a ver, es como que vos digas que no vas a comer más comida que no sea saludable. No, vas a tratar de comer la menor cantidad posible, pero de vez en cuando te tentás con un chinchulín, ¿sí? Entonces, claramente, lo importante es que en el equilibrio general vos tengas un sesgo más cerca de tus valores que en el promedio, digamos. Y además, después está la realidad, ¿no? La realidad también te pone restricciones. Y ahí es muy interesante lo que vos planteás, porque una cosa es el mundo de la discusión de las ideas, que es un mundo, si se quiere, más abstracto, y que es como discutir valores entre dos amigos, ¿no? Y otra cosa es cuando te toca en la vida cotidiana tomar decisiones de familia, de pareja, de dinero, de lo que sea, digamos, ¿sí? Donde te encontrás con las restricciones propias que contradicen tus propios valores o por lo menos los ponen en jaque. Claro. Y entonces creo que también Javier Milei en eso descubrió camino, digamos, de no puedo hacer todo lo que me gustaría hacer, ni a la velocidad de lo que me gustaría hacer, ni puedo cambiar toda la realidad, puedo cambiar una parte de la realidad porque tengo restricciones y porque la vida está repleta de restricciones. Ahora, la batalla cultural es un ordenador, en definitiva. Porque básicamente lo que vos tenés en claro ahí es qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo mejor y qué es lo peor, dentro de ese marco general que te permite decidir. Ahora, yo creo que hoy, con el diario El Lunes en algún punto, la batalla cultural en Argentina se está dando y cosas que hasta hace poco eran políticamente correctas, hoy son políticamente incorrectas, y al revés. ¿Me Creo decís que dos o también, tres? A ver. sí, Una es la sí, del gasto, la de los privilegios de la política y la del déficit sí, fiscal. creo que son algunas las económicas, pero también las de los valores, ¿no? Hoy discutíamos con un amigo, por ejemplo, estábamos charlando con vos antes de empezar, por ejemplo, hasta hace poco, hacer una fiesta popular, que un gobierno financie una fiesta popular era políticamente correcto. Es más, la sociedad le demandaba a los gobiernos que financien las fiestas populares. Y hoy la gente le cuestiona eso a los gobiernos. ¿Y Vos decís que cuánto en todos gasta los y cómo gobiernos le cuestiona gastó? eso, no importa qué provincia. No, a todos le cuestiona, porque ya es un cambio de matriz, es un cambio cultural. Hoy está mal eso. Antes estaba bien, ahora está mal. Antes te decían, ¿a qué artista van a traer este año? ¿Le contratan a Soledad o le van a traer a Lali? ¿Vienen los nocheros o viene...? Y ahora te dice, ¿cuánto le pagaron? ¿Cuánto salió eso? ¿Cómo se financió eso? ¿Sí? Aunque te guste el conjunto, ¿eh? O sea, entonces creo que ahí hay un cambio relevante que va más allá de lo económico, ¿no? Porque tiene mucho contenido moral eso. O
sea, tiene mucho, no tiene que ver con cuánto gastaste, sino con la inmoralidad de que le des prioridad a una cosa por sobre otra cosa que es claramente más necesaria, ¿no? Porque Yo hay siento ahí otras restricciones. que también hay un límite en la batalla cultural, ¿no? Que a Sin veces es duda, identitaria, que hay algunas cuestiones arraigadas que creo que en ese sentido, déjame que lo diga un poco fuerte, ¿no? Pero que el peronismo la solidificó, ¿no? La solidificó como, eh, digo, mayoritariamente uno podría decir la educación, la salud, me imagino la educación pública, la salud pública, Garrahan, todas las discusiones que hay, viste, muy de fondo, que creo que le pusieron una limitación al gobierno con algunas marchas y que le han sí, dicho, miren, estamos de acuerdo, le damos la derecha, es más, lo votamos en octubre, pero hasta acá, porque hay unas cuestiones que nosotros todavía quizás no estamos preparados, pero creo que también hay algo de la identidad nacional que se pone en juego. Porque si no, ¿qué somos los sí. argentinos? ¿Y Ahí qué también hay, construimos los argentinos a lo largo del tiempo con los consensos políticos? ahí también hay una cosa que es muy interesante, que es que las ideas son dinámicas. Y para aquellos que les gusta estudiar estos temas, los invito después a buscar en Internet el concepto de la ventana de Overton, que es básicamente el espacio donde se da la conversación pública. Y esa ventana de Overton convierte temas que no se pueden discutir en temas que sí se pueden discutir, aunque no cambies de posición. Entonces, por ejemplo, en este tema que vos planteás de la educación pública, hasta hace poco no se podía discutir. Ahora sí estamos discutiendo la educación pública porque ahora decimos, sí, educación pública sí, pero ¿cómo se paga? ¿Y quién financia? ¿Y quién audita? Y ojo que no pueden hacer cualquier cosa y que no se politicen las universidades. Es decir, no estamos en lo que quizás nos gustaría a otros en el debate de la educación pública, pero sí estamos en un lugar diferente al que estábamos hace 2 años atrás, en el que eso era una especie de vaca sagrada. No se podía discutir ni por casualidad el tema. Hoy sí se puede discutir, se puede polemizar y hay posiciones encontradas donde todavía hay una porción importante de la opinión pública que está a favor de algún tema, pero ya con algunas reservas. Ya, viste, vamos a discutir el tema, ¿sí? Vamos a ver cómo es ese tema que antes era intocable. Y ese es un avance de la batalla cultural, ¿eh? Que se te corra la ventana, que vos puedas discutir cosas que antes eran imposibles de discutir, es un avance. En realidad deberíamos poder discutir todo, independientemente de la posición que uno tenga, y no debería estar prohibido hablar de ciertos temas. Y no digo prohibido porque hay una ley, me refiero a que no podés conversar en tu casa. ¿Te acordás el viejo dicho ese que decía de política, de religión, no se puede hablar? No, sí se Y puede de hablar, fútbol. ¿sí? Ni de fútbol. ¿Sí? Sí, agregaría otros temas más, pero que eran tabú cuando yo era joven. Pero sí se puede hablar civilizadamente, sí se puede discutir. Y es más, sí hay que discutirlo. ¿Sí? Y esa es una conquista de la batalla cultural que no tiene que ver con el liberalismo, ¿eh? Tiene que ver con la madurez o la evolución humana de última. En todo caso, el liberalismo tendrá en esta época de la vida contemporánea la virtud de haber propuesto el debate o de haber instalado la discusión. Pero lo sano es que se pueda seguir discutiendo, inclusive Te los hago una paradigmas pregunta, que... Sí, una pregunta paréntesis, respuesta claro. corta. ¿Vos pensás que Milei ganó porque pudo exponer idea de la libertad, y de los de liberales y libertarias? Respuesta ¿O corta, ganó por no. alguna otra razón? ¿Vos querés respuesta corta? No. Si querés me No, explayo, porque pero... vos pensás que no ganó por eso. No, 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 por eso. Me gusta la respuesta corta, entonces yo voy a explicar lo que me parece, que ganó Dale, porque fue el mejor vehículo para derrotar al peronismo. Fue una opción de posiblemente. ellos no. ¿Quién va a ganar? Y ellos tampoco. Sería, ellos no, ellos tampoco, entonces este. Porque los libertarios liberales se enojan cuando yo digo que el verdadero contrato electoral es, miren, nosotros le vamos a seguir ganando aquello para que no vuelvan, y aparte vamos a manejar la economía y el indicador que muestro para que me evalúen es la inflación. Que si querés hablamos del tema hoy, es un día Sí. medio picante Picante, para el pero tema. sí. Te Sí. vino bien este día, ¿eh? Ahora vas a tener que explicar. No, Acá hay fácil, ¿eh? periodistas, por lo que estoy viendo, de La Nación y Fácil, fácil. Clarín, que te están esperando tu declaración. No, Alberto fáciles. Medina Méndez dijo sobre el INDEC. No, fáciles. De todas maneras, déjame agregar ahí en ese contexto que vos ponés, no es Javier Milei. Siempre se gana por un contexto. Tampoco Alberto Fernández ganó porque la gente quería kirchnerismo, sino porque no quería más a Macri.
tampoco Macri ganó porque lo querían a Macri. Lo querían sacar de encima al kirchnerismo. Es decir, vos sabés más que yo de estas cosas. En el Por eso hay una contexto fuerte político vertiente antiperonista en el voto opositor a... hay un voto refractario que no es solamente antiperonista. Ok. ¿Sí? No, Es pero un yo te voto valido ahí que el refractario. voto de Milei no fue solamente antiperonista, fue No, antipolítica, hartazgo también. social. Pero Ahora, es digo, muy para importante. resignificar de ¿Sí? que, porque, a ver, ¿qué te dice el gobierno? ¿Qué te dice los ministros? ¿Qué te dice el presidente en la televisión? A mí me votaron para hacer esto. No estoy tan Pero seguro ese de no que es un esa detalle menor. interpretación sea la correcta. Ahora, pero no es un detalle menor porque si bien es cierto lo que vos decís en el contexto que ganó, no menos cierto es que te dijo lo que iba a hacer. Es decir, Coincido, no hay una coincido, estafa política. pero escucha, ¿Sí? esto es una charla de sordos también. El hombre dice lo que va a hacer, los otros Sí. le eligen por una razón y hay una triangulación ahí, lo eligieron por otra razón, aunque te dijo que Está iba a ser. bien, pero el otro no fue Menem que te prometió la revolución productiva y la No, América no, ¿está indiana. bien? ¿Sí? No, no, O no sea, mintió, no, no mintió. ¿me seguí? Bueno, pero eso te legitima a la hora de ejecutar. Porque si yo te digo Yo a no vos, digo que no lo. No, 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 está claro que hay legitimidad. Lo que digo es que si lo hablamos de estrategia política y luego sí, electoral, tené cuidado porque la gente en realidad te vino a buscar, te convocó para otra cosa de lo que vos estás haciendo, por más de que vos ya lo habías advertido. O sea, vos tenés la sí, legitimidad porque lo habías advertido. Si te pasás de vueltas, te pasás tres pueblos, te dicen, no, pará, hasta acá bueno, llegamos y está bien. Vos sos el representante de un cambio, de una disrupción, de que no vuelvan los otros, sobre todo aquellos, no tanto esos, sino los otros, ya se entendió, claro, ¿no? pero vos como en la vida misma, vos como en la vida misma comprás un combo, ¿eh? Vos no Correcto. comprás, así como cuando vos elegís pareja, elegís socio o comprás un producto en la góndola del supermercado, yo no compro la mayonesa X con un tarro cuadrado. El tarro es redondo, ¿sí? Y viene con tarro redondo, no viene con tarro cuadrado, ¿sí? Y no hay ninguna mayonesa con tarro cuadrado. Entonces, yo compré el combo, no me puedo dar por sorprendido. Te voy a dar un ejemplo de estos días, ¿no? Si vos estás haciendo apertura económica, vos no le puede pasar factura al presidente que está haciendo apertura económica porque el presidente te avisó que iba a hacer apertura económica. Y vos lo votaste con ese combo. Ahora, vos podías no creerle, que no se iba a animar, que no iba a poder, que la gente no se le iba a dejar. Son todas suposiciones tuyas. La ¿Sí? pregunta es, a mí me genera siempre la duda sobre los medios y los fines. A Creo que la ver, gente le votó reactivación económica, basta de locuras, todo. Me parece que eso lo interpretó bien el presidente, de decir, bueno, vamos a poner orden, nada de desequilibrio fiscal, nada de privilegios a la política. Pongamos orden, pero te prometo que me las sé todas, voy a gobernar y esto va a salir bien porque todo marcha de acuerdo al plan, no hay ningún tipo de problemas, por lo tanto la inflación la destruimos. No entiendo bien cómo hace esta interpretación, entiendo que ha bajado, hay que validarlo. La prudencia no es parte de este gobierno, claramente, es toda la exageración su mayor rasgo de identidad, cosa que lo entiendo por una cuestión táctica, no estratégica, pero sí táctica. Entiendo de que vos te rías con eso, pero a la vez te digo, me confunde la ilógica de los medios y los fines. El fin es la reactivación económica, o sea, el triunfo viene cuando se genera bienestar. bueno, eso también sería una lectura, eso también sería una lectura interpretativa de qué quería la sociedad, Correcto. porque tampoco es lo que te prometió. O sea, a ver, la batalla cultural, que es el tema que nos ocupa hoy, ha sido el fin en sí mismo para el presidente en términos de presentarse. Así, vos hacer el recorrido de cuando él decide meterse en política. ¿Por qué se mete en política? Porque para cambiar la realidad hay que embarrarse. ¿Sí? No te dice que para cambiar la realidad hay que crecer al 8% y el salario real tiene que ser del X% y vamos a ganar $12.000 por mes. No te dice eso. Ese no es su fin. Ese puede ser la interpretación que la sociedad hace o parte de la sociedad hace de lo que le hubiera gustado que diga o que ejecute. De hecho, la discusión hoy es una discusión de valores, no es una discusión solamente económica. Porque si no, uno lo podría reducir a esto a una cuestión meramente material. Y creo que esa también es una interpretación de un sector de la sociedad. Porque vos podrías ganar muy bien y vivir en un país autocrático, por ejemplo.
Entonces, el fin sería que aumente la renta per cápita. Macao tiene una renta per cápita altísima, pero es una dictadura. Digo, no es eso lo que el argentino quiere. El argentino quiere esa combinación entre progreso económico y libertades. Democracia, libertad de opinión, libertad de expresión, paz social, digo, sin piquete, orden, digo, ese es el combo que quieren, ¿no? Digo, porque si lo llevamos al reduccionismo económico de que este es un problema de progreso, yo te puedo mostrar países del mundo que progresaron muchísimo. No hay libertad, por supuesto, ¿no? Y sacaron un montón de gente de la pobreza. China sacó un montón de gente de la pobreza. No tenés Google, ¿sí? Puede ser un detalle menor para alguna gente, pero para otra gente no. Entonces yo creo que la pelea o la batalla está dada en el terreno de las ideas. Por supuesto que hay que hacer goles y hay que ganar el campeonato o hay que estar entre los primeros lugares, pero también en ese sentido la gente sabe de dónde viene, ¿eh? Digo, la gente también sabe lo que no quiere. O sea, digo porque si no, caemos nosotros sin querer, y ahí como analista político podemos cometer un error gigantesco, que es creer que la gente compró Messi. No, la gente no compró Messi, ¿sí? La gente no quería más esto. Y sabe que esto no soluciona ningún problema. O sea, esa gente no tiene la fórmula. Esta otra persona no sé si tiene la fórmula, ¿eh? Pero de que esto no tiene la fórmula, ¿no? No Eh, saben cómo se hace. Terminaron con 211% de inflación, con un país endeudado, con conflictos y con un montón de gente sin laburar. Ese país no quiere la gente, la sociedad argentina, ten- ¿sí? ten- tengo un ping-pong para que nos hagamos en conjunto. Si querés, Dale, podés devolverme la pregunta, ¿eh? te devuelvo. Yo te Tengo un pregunto, pero euro. podés devolvérmela. Digo, yo preguntaría, ¿qué está haciendo mal el gobierno? Y preguntaría, ¿qué le recomendarías a la oposición? Pero no sé si son preguntas cómodas para vos. No son Si, cómodas. Pero la segunda es más fácil para mí porque la tengo, siempre la planteo públicamente. Eh, Creo que la oposición tiene que hacer una reinvención narrativa y de personajes que no tiene hoy. Ni tiene recambio de personaje ni tiene recambio narrativo. o O sea, sea, no tiene tiene que esperar que los 40 años de Moisés en el desierto, que cambie la algo así. generación. Tiene que perder varias elecciones, tiene que cambiar los jugadores y sobre todo tiene que cambiar la narrativa. Porque si lo que te proponen es Venezuela, no parece muy seductora la propuesta, No, ¿sí? pero en Argentina no propone en Venezuela, no me da la No, sensación. no, pero la pregunta sería, ¿qué te proponen? Pues yo no lo escuché proponer Eso es otro problema, Noruega. que no hay propuesta es otro problema, pero No te están Venezuela no me proponiendo, proponen, el tema es que no veo nada que me propongan. no te A mí me gusta proponen ni mucho el ejemplo del Noruega INDEC. Digo, ni el ejemplo del Canadá. INDEC es buenísimo, el ejemplo del INDEC de hoy es buenísimo. O sea, vos tenés un gobierno para pegarle, hoy le podés pegar al gobierno con el INDEC, Sí, claramente, y no tenés ningún vocero, ni ninguna que posibilidad no. que pueda decirle, miren lo que están haciendo con el INDEC, porque del otro lado se le acusa Es que no exactamente de lo podría. mismo. Es que no Es una, podría. ¿Sí? No podría. no tiene referencialidad, se llama. No hay, No tienen autoridad, no tendrían autoridad moral para plantear el tema ni de casualidad, digamos, ¿no? Aunque yo honestamente creo que hay una diferencia técnica gigantesca entre las dos situaciones, ¿no? bueno, Gigantesca. esperemos un poco. Puede ser, puede ser. Sí. De todas maneras, cuando no me escapo la pregunta, cuando vos preguntás qué hace mal el gobierno, a ver, todos los gobiernos hacen cosas mal, incluido este, digamos. Porque si no, no cambiarían funcionarios. Si No, el está claro. recambio de funcionario es una demostración empírica de que el gobierno toma nota de que hace cosas mal. Si no, estarían los mismos tipos que cuando empezó el mandato. Y de hecho cambiaron un montón de jugadores y cambiaron inclusive estrategias. Si vos mirás cómo llevaron el tema cambiario, te vas a dar cuenta que hubo varios cambios estratégicos. Guarda que son cambios tácticos, no son necesariamente cambios estratégicos, ¿no? Tienen que ver con cómo administrar coyuntura. Ahora, hay corrección ahí. El año pasado no comprábamos reserva porque considerábamos que no era necesario. 1.200 millones de pesos, 1.200 millones de dólares de compra de reserva en enero del 2026. Hay un cambio, ¿sí? Y hay un cambio que es una corrección, ¿no? Y está asumida la corrección. No es que nos hacemos lo distraídos, miramos para otro lado. No, hay cambio. Y es más, si vos te acordás del discurso del presidente la noche del 7 de septiembre, cuando la derrota a la provincia de Buenos Aires, te vas a acordar que se hizo cargo de la derrota. Y dijo, Sí, vamos a dijo, corregir lo vamos a que... hacer cambios, tomamos nota y la verdad que no cambió nada, pero después ganó, Yo entonces eso creo que ya no se sí, ¿eh? discute. Yo creo que sí, cambió mucho, sí, cambió. Yo creo que cambió. Por Dijo, ejemplo, no va a haber cambio en el rumbo económico, va a haber cambio en la forma de hacer política. Y ahí lo viste cambiarse de ropa, ahí lo viste cambiar de tono, eliminar los exabruptos. Ya no hablamos más de los exabruptos del presidente, ¿eh?
ya no se habla más de ese tema. Desde septiembre que no se toca más el asunto de su estilo. Te ponen video del año antepasado para mostrarlo irascible, no está más eso. No iba a salir al interior, salió al interior. Digo, hay mucho cambio de la forma de hacer política. Y creo que eso es asumir que tenés que hacer correcciones, lo cual es muy sano. Esto ya me excede porque yo lo conozco. El presidente claramente es una persona que toma nota de las cosas que no hace bien y que aprende. Eso está muy claro que lo hace, porque corrige cuando Pero tiene ¿en que qué hace corregir. mal, decís? Vos decís, eso me lo tomaste como una virtud, No, no, es que la veo que como una virtud rectifica. porque lo veo como una virtud porque yo veo que los que lo critican no cambian. Es decir, si vos Claro. tenías exabruptos y dejaste de decirlos, ¿por qué pensás que dejaste de decirlos? ¿Porque vos creés que estaban bien? ¿Hay algo de Milei Básicamente, en hay algo de Milei, hay algo de la renovación del peronismo en Milei? ¿en qué sentido? Bueno, el reflejo del sentir popular, la transversalidad del voto, la disrupción, alguna rebeldía, algo Es que lo popular no, revolucionario. lo Digo, no popular tiene no que es un ser pecado. la cuestión económica o cultural cultural del kirchnerismo, pero Argentina tuvo Menem, entonces es como, Sí, podría ser algo parecido a esa no renovación del peronismo, porque es casualidad. la Claramente novedad es que, Milei, si no tuviese ¿sí? esa lógica, digo, encorsetada de la pelea entre Axel y Cristina, podría haber aparecido por adentro del peronismo. Sí, pero tienen un problema de base, Y, que no tienen y manera te de digo decidir. más, vos en ese momento te transformabas en militante peronista. Sí, con un detalle que no es menor, que tiene que ver con esto de los valores, ¿no? O sea, si vos querés cambiar la realidad, tenés que manejarte o conducirte de una manera diferente. El populismo al que nos expuso el peronismo durante muchos años era un populismo demagógico. Vos no llegaste con un gobierno repartiendo plata a las elecciones en el 2025. Esa es una matriz que la podés ver en Alfonsín, la podés ver en De la Rúa, la podés ver con Macri. Digo, el plan Platita se hizo famoso en el 2025 con Massa, pero yo no recuerdo elección en la que no haya habido plan Platita, salvo el gobierno nacional en el 2025. Es decir, vos no tuviste reparto de recursos económicos para que te voten, no tuviste heladera, bolsita, al contrario, no tenés fiscales, no tenés cómo cubrir las mesas. Digo, hay una lógica política totalmente diferente y ahí tenés que separar lo que es populismo de lo popular. Digamos. Una cosa es que algo sea popular y otra cosa es que haga populismo como una forma de hacer política. Ojo, conociendo los actores y la forma de razonar, eh, al gobierno le gustaría hacer mucho más de lo que hace e ir más rápido de lo que va. Le gustaría bajar impuestos más rápido, bajar el gasto más rápido, que el país crezca más rápido. Y muchas restricciones de este tipo son a veces por la política, a veces por la operatividad propia del gobierno. Este es un gobierno de pocos jugadores, no es un gobierno de gran cantidad de dirigentes y de técnicos ni de funcionarios. El gobierno llegó con muy poca gente, a comparación con cualquier otro gobierno de la historia que vos recuerdes. Y por lo tanto, eh, va más despacio de lo que le gustaría, digamos, ¿no? Porque no tiene quizás todos los actores propios que querría tener para hacer las reformas que hay que hacer. Después están las restricciones políticas, está el Congreso, está la justicia. Digo, también tenés que lidiar con un montón de Sí, sí, intereses hay un corporativos. aparato que manejar, un barco Sí, gigantesco, no lo quiero comparar con el icónico barco, porque si no, eh, hay mucha discusión en el chat. Esto no nos había pasado, tiene que ver con la polarización quizá. La política exterior es pero, operativa de interés del país. Bien. ¿Qué opinás pero está buena la de lo del... polarización o no. ¿Eh? ¿Puedo decir que no está buena la polarización? No, no, yo no digo nada. En No, general digo porque aclaraba, viste que ¿te acordás que hay un discurso antipolarizador, ¿sí? Pero la no, no, polarización no. te permite tomar decisiones. Mientras no haya agresión y ningún No, tipo de comentario desubicado, por mí metan no hay lejos. problema. De hecho, nosotros en los anteriores Zoom decíamos que por favor no haya confrontación política en el chat. Este año no lo dijimos. Yo creo que medio que se habilitó un poco. No se zarpen con cuestiones de falta de respeto, eh, está abierto. Me Ah, parece que habla más de déjame que te quien haga lo una, emite el mensaje de déjame, quien lo recibe, ¿no?
Déjame que te haga una pregunta yo a vos, así hacemos el ping-pong ese que vos decís. Que te quiero tirar una porque me interesa obviamente tu opinión. Viste que si nosotros hubiéramos, vos y yo, nos hubiéramos plantado en el 2021 cuando hicimos la primera discusión sobre esto, y me incluyo en la respuesta, ¿no? Y nos hubiéramos planteado, che, ¿te parece que en el 2023 Milei es presidente? ¿Cuál hubiera sido tu respuesta? Y que no, no nos hubiésemos imaginado. Pasaron Sí, muchas cosas en el camino, muchas cosas. sin Fueron duda. 2 años yo creo que primero, déjame que te diga el punto para mí central, la incapacidad de los dos frentes electorales, que uno era de gobierno y otro de oposición, para leer la situación que estaba sucediendo. Una incapacidad internas de Palacio, de peleas internas y de poder que abrumó y le dio todo el campo permeable a Milei para explicitar su perfecto mensaje de campaña. Él venía con el hartazgo político y lo que hicieron tanto de Juntos por el Cambio como de Unión por la Patria o Frente de Todos fue absolutamente lo opuesto a lo, a lo recomendable, ¿no? Absurdo, peleas internas en el gobierno de Alberto Fernández que no avanzaba para ningún lado, y del otro lado, peleas en los pisos de la televisión entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta que eran ridículas, Sí, pero yo pero le agregaría, sí, yo le pero agregaría, eso por Gaby, respecto sí, eso por oposición, sí, y gran mérito también, por supuesto, de mostrarse como un ser conectado emocionalmente ante la desconexión del otro lado, ¿no? Y sí. planteo de las ideas. Yo creo que ahí el esquema liberal libertario funcionó bien porque había contenido y del otro lado había un agotamiento narrativo donde no podían explicar lo que estaba sucediendo. O sea, cuando vos decías, no, porque en realidad los mercados, bueno, pero tenemos, no sé, 8% de inflación. ¿Cómo me lo explicás eso? ¿O 3% más los subsidios y esto? Bueno, te lo voy a explicar de esta u otra manera. O la interpretación de decir, no, porque nosotros lo haríamos, pero ustedes ya lo hicieron a lo de Juntos por el Cambio y la chocaron a los 2 años yendo al fondo y no pudiendo de alguna manera equilibrar una economía que fue terrible los últimos 2 años del gobierno de Cambiemos. Entonces, bueno, prefiero el salto al vacío, el salto al vacío a lo desconocido. Y creo que ahí Milei actuó muy bien y el mayor mérito de Milei fue mostrarse disruptivo los primeros meses, negociando muy fuertemente, sobre todo con la gente Juntos por el Cambio, que a los 2 minutos le pedían, bueno, ya está, entendimos, ganaste vos, ahora conducís, pero el barco lo manejamos nosotros que sabemos. Y me parece que ahí tuvo mérito en decirle, no, este barco ahora lo manejo yo y ustedes, capitanes de navío, directores de empresa, vuelen. Sí, con un detalle operativo ahí, que en su momento le ofreció integrar eso y no quisieron. ¿Te Eh, acordás cuando le dijeron vos no podés ser parte de Juntos por el del Cambio? Zoom, el famoso Zoom. Claro. Entonces, El bueno, famoso Zoom en el que Milei nunca había pedido entrar. no, no, pero creo, por eso digo, también ahí, pero a ver, yo quiero separar dos lecturas que me parecen interesantes, porque también ahí hay un comentario que vale la pena capaz que ponerle un poco de foco. Eh, Cuidado que buena parte de la explicación tiene que ver con el fracaso real. Esto, vos llamás a un plomero a tu casa y te deja la casa inundada y no te arregla el caño, y no es un problema narrativo, es un problema operativo. Es No, decir, claro, claro. entonces, no es que cómo dijeron el discurso, cómo se plantaron, si se pusieron a pelear los dos plomeros. El tema es que la casa estaba inundada y no te arreglaron el caño. Ese es el problema. Entonces, Totalmente. acá vino uno que te prometió que sí te va a arreglar el caño. Entonces, vos obviamente tendés a creerle al que todavía no demostró si puede arreglar el caño o no, versus los otros que te dejaron el caño roto. Y por lo tanto no tienen ninguna capacidad para prometer nada. No es un problema narrativo, es un problema de efectividad. El problema que tiene el peronismo, que tuvo Juntos por el Cambio, es que prometió resolver el problema y dejó la casa inundada en la analogía del plomero. Ahora le toca a este gobierno demostrar de que entró con la casa inundada a 211% y se va a ir del mandato con una inflación seguramente mucho más baja que la que recibió, con menos pobres, que tampoco es un tema menor, porque también la narrativa opositora al gobierno actual decía, sí, vas a hacer el ajuste y vas a dejar más pobres. No, no hay más pobres. Entonces ahí también tenés un problema narrativo de que los que protegían a los pobres no los protegían a los pobres, los mantenían pobres.
Entonces la discusión también se cambió en ese sentido, Gaby, porque todas las predicciones que se hicieron hasta ahora están en contra y ahí la batalla cultural se revalida, ¿sí? Porque vos dijiste, el ajuste va a ser brutal y la gente va a quedar en la calle, no pasó. Dijiste, no van a poder ganar una elección, no pasó. Dijiste, no van a terminar el gobierno, se van a ir en un helicóptero, tampoco pasó. Van a perder las elecciones, no pasó. Es decir, básicamente son una máquina de predecir mal. Y si vos predecís mal, como pasan todos los órdenes de la vida, perdés credibilidad. Entonces vos venís un día como el pastorcito mentiroso, ¿no? Un día vas a venir y vas a decir algo cierto y no te van a creer, porque sos una máquina de decir mentiras y ni siquiera tenés la humildad intelectual de venir y decir, che, la verdad, no la vi, no me ¿No di le puede cuenta. pasar algo así al gobierno también, decís? Le podría pasar en la medida que Porque hay falle, algunas cosas que dijo y no sucedieron. por ejemplo, No, no sé, la reactivación económica, bueno, a ver, reactivación económica hay. Después podemos discutir si es heterogénea, si es homogénea, si le falta más en un sector, más en el otro, que creo que esa es una discusión también de la batalla cultural, ¿no? No, Eh, pero pro- pro- vamos a pro- pulverizar la inflación y no da la sensación de que eso vaya en el camino. me O sea, ha me bajado parece que mucho va, me y ha parece que subido va en en los el últimos seis camino. meses. Entiendo de lo de las tarifas, ¿no? De los Sí, subsidios. a mí me parece que va en el camino, porque claramente vos no es que bajaste un poquito la inflación, ¿sí? Yo creo que minimizar el proceso sería sacarle contexto a la realidad. Vos tenías obviamente un proceso monetario disparado y de pronto tenés una cosa, a ver, la percepción ciudadana, ¿cuál es? El mejor indicador que tenemos en eso es lo que se llama expectativa de inflación. ¿Qué piensa la gente que va a pasar con la inflación? Olvídate del número, digamos, muerto del índice. Fíjate qué piensa la gente que va a pasar. ¿Sí? Lo que va a pasar, lo que piensa la gente que va a pasar es que no se va al supermercado hoy corriendo para comprar todo el stock porque se va a quedar sin stock. No hace eso. No se comporta así. Compra esta semana lo de esta semana y compra la semana que viene lo de la semana que viene y la otra semana lo de la otra semana porque no tiene la percepción de que le va a cambiar el precio ni se va a quedar sin el stock. Entonces no sale a comprar al mayorista. Ese es un cambio de conducta de la gente, ¿no? Del gobierno. Y me parece que eso tiene que ver con cierta credibilidad, cierta estabilidad. Todavía me acuerdo, me putearon en japonés en las redes sociales cuando dije que no iba a pasar los 1.500 pesos el dólar antes de las elecciones. Barbaridades, me dijeron. No sabe nada, no entiende nada. Estamos en febrero, muchachos, y están 1.460. No pasó los 1.500 y venimos discutiendo que íbamos hasta 1.700, 1.900. Ninguno de esos tipos se arrepintió. ¿Eh? Ninguno de los tipos que en las redes sociales me dijo barbaridades, a mí y a cualquiera, Bueno, pero vino no y vamos a dijo, che, comparar, no, no no, podemos no, comparar cualquier cosa de redes sociales o gente de a no, pie no, con. pero digo, pero sabes, a lo que voy, y esto es batalla cultural, a lo que voy es que nadie se hace cargo de sus propias predicciones, ¿sí? Entonces se mezcla lo que vos querés que pase con lo que pasa. A vos te gustaría que no aguante, que reviente, que la gente esté pobre, que te despidan a todos. No pasa eso, ¿sí? Que no crezca la economía. No pasa eso. Pero Después podemos cuando discutir hablan quién de crece más industricidio, cuando hablan de industricidio, y depende de qué industria hablas. Te puedo contar lo que pasó en Corrientes en las últimas 2 semanas con una industria textil que echó a 200 empleados. Si echó. querés, si querés hablamos de ese tema, ¿sí? Los 200 empleados se fueron, pero la gente de mi provincia va a Paraguay a comprar la ropa. A ver si somos claros, chicos, no podemos ser Pero no se cínicos, aplica, no, no estamos yendo a contra. Estoy planteando ¿sí? las típicas consignas de la oposición. El modelo de Pero país, son digamos, consignas es- vacías, Gaby. ¿Sabes por no, qué son pero consignas vacía no, vacías? porque, a ver, Trump tiene un modelo más proteccionista. No tenga duda. ¿Y cómo puede ser que nosotros estamos yendo a contramano de esa lógica y la verdad que cierran industria, la gente se queda en la calle o mucha gente y todavía no hay un proceso de reinvención de esas familias? Bueno, Vos a tenés ver, mucha preocupación y creciente desempleo, ¿o no? yo creo que no. Yo creo que la gente, a ver, si la gente estuviese preocupada por lo que vos decís, le iría a comprar a la hilandería que le cobra 4 veces lo que le cobra la ropa en Paraguay. La gente no está preocupada con eso. La gente No, va no, y compra no. más barato. Está preocupada por perder el empleo No, no está y no hay preocupada. una, Si no estuviese lo ven de preocupada, modo a ver, directo. vos actuás en consecuencia de tus supuestas convicciones, ¿sí?
Si vos te comprás una ropa de marca que te comprás fuera del país, a vos no te preocupa. Vos Pero primero recitas por que te preocupa. intereses. Primero intereses, ¿Eh? después convicciones. Primero Bueno, intereses y después entonces no tenés convicciones. No, autoridad vos me moral para decís, hablar del tema. el que va a ¿Sí? comprar a Paraguay o el que va a comprar a Brasil, si está ¿Sí? en Formosa, entiendo, es más barato, por lo tanto tendrían que bajar Pero los precios locales. Lo pido por Amazon, por Lo Mercado pido por Libre, Gaby, Amazon, por hoy. Temu, todo esto que ¿Sí? ya sabemos. Ahora, cuando vos no tenés alguna barrera arancelaria porque tenés una conciencia o una política, porque ideológicamente no estás de acuerdo con eso, padecen las industrias nacionales y despiden a Pero qué, trabajadores de fábrica. traducime las industrias nacionales, palabra, traducime. Las Bueno, industrias no sé, nacionales, a ver, la industria metalúrgica qué sufre, te la parece si voy, industria qué te textil parece si voy sufre. yo, qué te parece si voy yo, que somos consultores, nos oponemos al ingreso de los consultores extranjeros a la Argentina y que solamente los consultores argentinos podamos vender consultoría en Argentina y que ningún extranjero pueda ser contratado? ¿Cómo te suena eso? Me está yendo a la batalla cultural, filosófica inicial. Yo te la estoy bajando Pero a la es, pero es, realidad de, y esto es la realidad. A vos no se te ocurriría bajo ningún punto de vista pedir una norma que diga que un consultor pero vos no mexicano no puede dirías, che, trabajar en en Argentina. verdad no hay un industricidio. Es que la realidad es que nosotros, como liberales libertarios, propusieron esto y bueno, Es se que está no es aplicando y bueno, ideológico, van a tener que Gaby. reconvertirse porque la gente nos votó y va a ser así. No, no es ideológico, es lo que vos dijiste hoy, son intereses. Si vos, cuando te vas de viaje al extranjero, te compras ropa porque te sale más barato allá que acá, no es un problema ideológico. Vos elegís con tus posibilidades y comprás lo más barato y lo de mejor calidad y no le comprás al industrial nacional que te preocupa y al industrial nacional de los 200 tipos que se quedaron sin laburo. No te va, ni siquiera te vas a hacer una donación a los 200 empleados para que no se queden sin plata. Vos decidís con tus propios intereses. En todos los órdenes de la vida funciona así. A mí lo que me preocupa es el cinismo gigantesco de un montón de sectores intelectualoides que se visten con ropa de marca, que tienen iPhone en la mano o Samsung y te hablan de la industria nacional como si nosotros fuéramos fabricantes de teléfonos. Nosotros no fabricamos teléfonos, eso es una mitología. Nosotros no fabricamos ni teléfono, ni auto, nosotros somos ensambladores. Nosotros no fabricamos nada de esas cosas. Entonces, la industria nacional de celulares no existe. La industria nacional de autos no existe. Y la industria que nosotros teníamos protegida, como la textil, existía solamente porque había una norma que prohibía lo otro. Y que hacía que, mirá la locura, ¿eh? Y que hacía que la clase media se vista afuera y la clase baja sea saqueada, robada por la industria ineficiente protegida por norma. Entonces, ¿a quién estamos protegiendo nosotros? ¿De qué industria nacional hablamos? Nunca existió esa industria nacional. Eso fue una fantasía, como la que te dije recién. Solamente podés contratar consultores pelados que vivan en Buenos Aires, ¿sí? Buena idea. Ah, no se puede, si tiene pelo no se puede, ¿sí? Hay tres Entonces, que conozco, bueno, Lucas, habría Sergio y menos yo. competencia, habría menos competencia. Seríamos tres. Vos podrías cobrar más caro. Y podrías decir que si, no te, si le contratan al mexicano, vos te vas a quedar sin laburo y no le vas a poder alimentar a tu hija. Pobrecita, se va a quedar sin comer. Ahora, a vos te parece ridículo mi planteo, pero ese es el planteo que hacen las industrias protegidas en Argentina. Es páguenme a mí más caro a pesar de mis ineficiencias, jódanse, páguenme a mí para que yo mantenga 200 empleados, 500 o 1000. Esta no es una discusión que ya dimos en los 90. Parece que no. Estamos volviendo sobre nuestros pasos en una discusión que el mundo ya no tiene. Esta es una discusión Pero pará, absolutamente en Trump tiene zanjada. una concepción absolutamente proteccionista de los Estados Unidos. Fantástico, así le va a ir con ese tipo de proteccionismo. Los americanos van a pagar más caro los productos, no más baratos. O Ah, sea, vos así, decís le va a así ir de mal, simple. ¿Eh? cómo le A está ver, yendo mal. en algunas de esas cosas, ¿quién es el principal perjudicado de una política proteccionista? El ciudadano de ese país, que solamente puede comprar Por los precio productos de su sí. país. Y el precio es lo que impacta en tu salario real, Gaby. Si vos tenés 10 pesos y tenés que gastar 5 pesos en un bien en vez de gastar 3, el que pierde es el ciudadano. A vos no te aumentan el salario para que compren la industria nacional. Cuando yo compro en Argentina una remera por $40 y compro afuera una remera por $10, alguien se quedó con los $30 míos y yo dejé de comprar cosas con los $30. O sea, a mí me jorobaron, al Yo ciudadano a pie tenía, jorobaron.
hace unos años me preguntaron, hace 3 años me acuerdo la respuesta que di, y me decía, ¿cómo nos damos cuenta si el gobierno le va a ir bien o mal? Y es una certeza. Yo decía, el gobierno que llegue, asuma, convoca a la oposición y pueda generar consensos, ya habiendo ganado, eso es un símbolo de madurez para nuestro Sí. país. Eh, en este caso, claramente no sería el caso del gobierno de La Libertad Avanza. ¿Es como yo digo, a tu criterio, o bueno, y bueno, no se puede, y acá harán lo que se pueda, y la teoría, el péndulo irá de un lado hacia el otro, de un lado hacia el Bueno, otro, quedará más tiempo de un fíjate vos, lado y más del otro, o en algún momento maduraremos y digamos, che, mirá, hay 5 cosas, pongámonos de acuerdo, o para a allá o para eso, allá. a eso es lo que yo voy con el tema de asumir intelectualmente, con humildad, los errores de pronóstico. La teoría del péndulo es un paradigma. Si no estaríamos frente a una historia determinista. ¿Sí? Todos los seres humanos haríamos tal cosa porque siempre pasó tal cosa. Y bueno, pero bajo ese paradigma no existiría la inteligencia artificial, porque nunca antes existió la inteligencia artificial. Entonces no hay péndulo, no hay predestinación, vamos a terminar todo como siempre. Ese paradigma del como siempre es lo que ha fundido un montón de empresas en este camino. Mirá, déjame dar este ejemplo que me parece que puede ser gráfico. Muchas de las industrias y los negocios que las están pasando mal ahora, muchos, no algunos, muchos, es producto de que hicieron varios pronósticos fallidos. Ejemplo, la gente no va a aguantar, aguantó. El gobierno se va a ir, no se fue. El gobierno va a perder la elección, no perdió. El gobierno no va a poder hacer lo que quiere, sí pudo. ¿Sí? Entonces, claro, frente a 4 yerros consecutivos, es como el accidente aeronáutico. Si vos cometés 4 errores consecutivos, te pega un palo. ¿Sí? Entonces, ahora resulta que el problema lo tiene el gobierno. El gobierno te avisó que iban a abrir la economía. Y no te avisó ahora, te avisó en la campaña del 2023, eso que hablábamos con vos que no estaba legitimado, te avisó. Ah, si vos no lo creíste, volvemos a lo del pastorcito mentiroso. Si vos no te lo creíste, es un problema tuyo si no te lo creíste, no un problema el que te avisó. El que te avisó, estaba convencido, te lo dijo. Es más, fue más despacio de lo que le hubiera gustado. Le hubiera gustado abrir antes y más. Es más, le gustaría abrir más todavía. Entonces, vos ese día tenías que dejar de fabricar las cosas que estabas fabricando porque la importación efectivamente te iba a ganar. Ahora, ¿qué hizo ese tipo? ¿Cambió? No cambió. ¿Por qué no cambió? Porque su paradigma decía que no era posible hacer esto. ¿Sí? Y hoy estamos parados acá, Gaby. Esa es la batalla cultural, por eso es que el debate de las ideas es importante, porque las cosas que nos pasan tienen que ver con nuestras creencias. Si yo creo que está por llover, salgo con paraguas. Y si creo que no va a llover, salgo sin paraguas. Ahora, si yo le erro, me mojo. No importa si yo tengo razón, no tengo razón, me voy a mojar, porque si llueve, me mojo. El ¿Qué problema opinas? es tratar de Sí, entender entiendo, eso, entiendo. ¿no? ¿Qué opinas viste que la batalla cultural es un concepto? Yo te voy a decir Sí. otro concepto con un título. ¿Qué opinas de los Movistar Arena de la vida? Del Son Panic, ¿cómo se herramientas, llamaba? El Panic Show. Panic Show, que son herramientas de la política contemporánea, si querés. Tiene que ver con la épica, tiene que ver con la batalla cultural, tiene que ver con la narrativa, Pero tiene que ver la con la movilización. distracción también y la Yo no lo veo, desviación, decir, yo che, no lo hablen veo de así. esto, porque Me en pareció más realidad, arenga que otra cosa, ¿no? más Me arenga. pareció más arenga en un momento político, puertas adentro del gobierno, que era importante reanimar la tropa, porque no te olvides que eso sucedía en el contexto de un clima electoral Pero complejo, de las una cientos de personas que van a ver esto, las miles, van a sí, opinar igual que vos, porque estas son personas que les interesa la política, si nos están escuchando. Van a sí. opinar de que esto es parte de la nueva narrativa, la nueva campaña, si así se hace, y me van a hablar de estrategia, o van a decir en realidad esto es una desviación de los temas centrales que no quieren que se entiendan bien. Yo lo veo Yo un veo poco ahí como una, desviación sí. también. Manejar la agenda también es un poco de A ver, desviación. manejar la agenda es importante, obviamente, pero yo no sé si hay ese efecto, esa conexión causa-efecto de ese tipo, porque cuando se deciden esas cosas, en ese sentido el gobierno es bastante intuitivo, no es un gobierno, a ver,
hiperestratégico en estas cuestiones, porque en muchos casos estas son decisiones que exceden a la lógica de la estrategia política. Se hacen porque lo quieren hacer, porque tienen ganas de hacerlo, porque pinta, porque la estructura de trabajo te lo demanda, y se hace. No es tan sofisticado. Viste que los seres humanos tratamos de encontrarle explicaciones post a las cosas que pasaron y a veces no tienen conexión. Porque si fuese tan así, no hubieras perdido la elección del 7 de septiembre. O sea, si vos fueses tan bueno y tan manipulador y pudiera ser tan fácil, le hubiera ganado Cristina o ¿Y Scioli, o por qué hubiera ganado. perdió la elección el 7 de septiembre en la provincia? Porque leyó mal, porque ¿Qué leyó? el gobierno creyó que podía nacionalizar Ahí la no te hablo campaña. ahí no te hablo de traductor, ahí te hablo de militante. No, y por eso, porque hizo una mala lectura de la territorialidad. En las elecciones provinciales, en las elecciones distritales, la gente elige otra cosa. No está en la centralidad el presidente, por más que camine en la calle, no está en la centralidad. Elige intendente, elige concejales, elige su dirigente más cercano, la militancia tiene razones para movilizarse, hay intereses, entonces obviamente se trabaja de otra manera. Saca todo eso y bueno, de golpe aparece lo otro, digamos, ¿no? Eh, en buena hora, fíjate, hay un comentario interesante ahí, dice por soberbia. Bueno, a veces, para mí hay una diferencia entre en la soberbia boba, por ponerle un título, y el error de cálculo que se corrige. Si hubiera habido solamente soberbia, se hubiera repetido unos días después el proceso, la campaña y todo. No pasó eso. Ahí hubo corrección rápida. Y la corrección rápida trajo otro resultado. ¿Sí? Totalmente diferente. ¿Sí? Porque se ¿No leyó fue el miedo de mejor, Cuca? sin duda. Hoy te lo digo con el diario del Lunes, una bendición. Esa derrota de la Tenía provincia razón de Buenos Aires Cristina, tenía fue razón una Cristina. bendición. Y por supuesto, en eso tenía razón Cristina, que otra que le viene errando feo con los cálculos, ¿no? Pero digo, claro que hubo miedo Cuca. Y a ver, y el miedo Cuca es muy racional el miedo Cuca. Porque no es una cuestión de antiperonismo sociológico, como lo quieren vender inclusive algunos dirigentes del peronismo. No, muchachos, dejaron 54% de pobre y 200% de inflación. O sea, no es un problema de antiperonismo, un problema de crotera. Es un De problema que vos Crotera es muy bueno. destruiste una sociedad. Alberto, ¿Eh? siguen, no se baja nadie. Les pido a los que quieran abrir el micrófono, que me pidan, levanten la mano digitalmente, ¿no? Ahí te levantaron la mano, Y Carolina, hacemos parece. unas preguntas acá, Carolina Oviedo. A ver, espera que la estoy buscando. Tienes que tener la cámara prendida, Carolina. Tiene Si la no, no cámara te prendida. veo. Carolina, no la veo, acá te Bien. veo, listo. Te abro el micrófono, Carolina. Ahí está, Carolina va primero. Con respeto, con poco insulto, por favor, ¿no? ¿Por qué poco? Dale. Hola, buenas tardes. Vos sabés que lo abrí al micrófono, levantó la mano hace un rato largo, así que miran, a esta altura, bueno, voy a hacer un comentario, porque capaz que haya sido otra cosa lo que Pregunta quería tiene que decir. ser, ¿eh? Ojo que tiene que ser Pero pregunta bueno, para... con respecto, sí, con respecto a la inflación y el consumo, puede ser que este gobierno haya emitido menos o no haya emitido moneda, entonces disminuye el gasto. Disminuye el gasto público y disminuye la inflación. Esto es por un efecto, no, una política económica que han aplicado. La cambiaria fue después. Y también utiliza mucho la moneda virtual, que no toda la sociedad la está utilizando, cómo la virtualidad se está instalando más después de la pandemia. Bueno, nada más. Gracias, Gracias, Carolina. Carolina. Gracias. Paula, abro micrófono. Hola, ¿qué Está tal? Fernando también. Yo lo que quería más que nada preguntar es qué opinas sobre las auditorías a las coordinaciones. Yo creo que mi opinión es que hay demasiado kirchnerista vestido de violeta que sigue siendo funcional al kirchnerismo con la banderita de Milei. Y es probable, Paula, Bien es al, probable bien, que al- esté bien sí, al no, hueso y dolorido, ¿viste? Como no, cuando... no, y es probable que esté pasando eso. Yo no tengo dudas, es muy probable por muchas razones, ¿no? Primero porque hay una cuestión estructural
de los gobiernos, que es que vos tenés mucha gente de planta, intocable, que no podés sacar. También hay que reconocer con absoluta justicia que hay algunos personajes que son los únicos que manejan y conocen el funcionamiento operativo del Estado, digamos. Hay mucha gente, muchos funcionarios nuevos que no conocía, con poca experiencia y que obviamente no tienen la misma destreza. Eso pasa. Y también es un proceso. El presidente llega sin gente, con un partido chico, con una alianza frágil. De hecho, si vos mirás los ministros hoy, la inmensa mayoría de los ministros provienen de otros partidos políticos. Y una interna que no sé si querés hablar, pero la interna también complica mucho el También, armado. también complica, pero también hay que mirarlo como un proceso histórico. No, no hay que quedarse para mí con la foto de corto plazo, digamos, ¿no? Yo creo que esto es un proceso. El presidente hace 2 años y medio se presentó en la elección presidencial sin un partido propio, con una alianza de 5 partidos, todo prestado, ¿sí? Y con lo que había y pagando los costos que había que pagar en ese proceso, ¿no? Entre Me gusta ellos, por porque lo supuesto, decís. eso que... Ahí tenés una parte de analista más, que estamos bien como diciendo, y con lo que había, ¿qué pretende? Pero esto no es que se dice públicamente y fácilmente. No, no, pero eso es real, pero además, porque ahí también, otra vez, ahí entramos otra vez en la idealización. Te digo, como liberal me pasa esto. La generación del 80 quizás fue la generación más exitosa que tuvo la República Argentina, pero era una generación imperfecta. Si vos la querés idealizar y poner la historia de Villiquen, y contarla si querés, pero ese no es el mundo real. El mundo real siempre es imperfecto. Y ahí había de todo, había tipos buenos, malos, jodidos, heroicos, brillantes, de los otros. Bueno, en todos los gobiernos pasa eso. Tenés gente mejor y peor, hay gente que tiene intereses propios, hay gente que pone el cuerpo, hay de todo. Y vos estás construyendo con mucha fragilidad. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia de eso, que yo lo aprendí sobre la marcha, no te vaya a creer que lo tenía súper asumido, pero me parece que es parte del proceso. Quizás algunos tengan más paciencia y se aguanten ese proceso de depuración, otros quizás no. De hecho, hay mucha gente que se fue porque no tiene la paciencia o la visión de eso, pero a mí no me parece un tema, no hay que tomar esa foto como una foto definitiva. Sí, por supuesto, tengo que decirlo con todas las letras, que los que cuentan la historia son los que se quedan, ¿eh? Los que se van no cuentan la historia. Esto es un Eh, problema de resistencia también, ¿no? sí, 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 entiendo, entiendo. Hay más ahí, Ignacio ¿eh? Coira, Ignacio, Hola, hola, ¿me escuchan? Ah, sí. ahí Perfecto. está. Buenas, ¿cómo están? Bueno, no, me gustó mucho la charla y lo que estaban Pará, hablando, ya yo no la nos verdad que... cortás, ¿qué? Que me gustó mucho la No, no, charla. para nada, Bueno, no, no, chau. ¿La cerrás vos, no, no, Ignacio? para ¿Está nada. bien? No, 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 si es por mí la seguimos hasta la noche, no hay problema. Bueno, No, pensábamos hasta las 12, pero ahora vamos hasta 15 minutos más porque Ignacio nos cortó todo, ¿no? no, 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 por está bien, favor. dale. No, yo concuerdo completamente en la mayoría de las cosas que dicen. También yo tengo mis dudas con respecto a otras y viendo que ustedes tienen bastante claro el panorama económico, político y social, yo les quiero preguntar lo siguiente, y esto capaz pueda traer controversia con todas las personas que están en el grupo. Hay muchos datos que se basan en que los países desarrollados tienen una intervención estatal mucho más fuerte que en Argentina. Y en lo que deriva a las políticas o el pensamiento de la escuela austríaca, mayoritariamente, que es de la Escuela de Pensamiento Económico de nuestro presidente, si nosotros analizamos los datos, los países que menos roban, ¿no? Los que menos impuestos tienen y los que menos intervención estatal tienen son los países africanos. Y en los datos, como por ejemplo el Banco Mundial, muestran que los países desarrollados, como por ejemplo los que son países nórdicos, tienen mucho más intervención estatal bien administrada, ¿no? Como digamos que no vas a ver un Estado gastando en pavadas como fiestas, ¿no? Que lo mencionaba justo al principio de la charla. Yo lo que les quiero preguntar con esto, y ya cierro, es ¿por qué nosotros no deberíamos entablar el debate no en si hay un Estado más grande o más chico, sino un Estado mucho más eficiente? Ya que hay estudios como por ejemplo de Mariana Mazzucato, que es una economista italiana, si no me equivoco, que habla sobre este tema de entre el Estado versus el sector privado, que deriva a que el sector privado siempre es eficiente y el sector del Estado, el sector público, es ineficiente. ¿Qué piensan ustedes al respecto con este tema? Nada más, cierro mi pregunta. Buen punto, Ignacio. No sé si querés ir, Gaby, o voy yo, lo que vos digas. No, dale, tranquilo.
No, a ver, en la concepción del presidente la palabra Estado eficiente no existe, digamos. Y los liberales en general no creemos en el Estado eficiente. El Estado es intrínsecamente ineficiente. En todo caso, la discusión conceptual es si cuántas cosas le dejamos en mano al Estado y cuántas cosas no. ¿No? Los nórdicos ensayaron un sistema que a mí no me gusta, que es una combinación entre una economía de mercado con un alto nivel de carga impositiva, con una sociedad claramente mucho más chica que la nuestra. Estamos hablando de sociedades que tienen 7 millones de habitantes, 4 millones de habitantes, 5 millones de habitantes, más parecido a Uruguay que a los 47 millones de habitantes de Argentina, con un clima bastante complejo, inhóspito, con un desarrollo industrial que Argentina no tiene, y muchos factores que quizás le permitan todavía ese desvarío que, dicho sea de paso, también los países nórdicos están saliendo de esa lógica. ¿Eh? Ellos también empezaron a bajar impuestos, a aflojar restricciones. No estoy muy de acuerdo en que los países que menos restricciones económicas tengan sean los africanos. No es lo que dice el Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation o del Fraser Institute, que aparecen otros países ahí, que no son africanos, más bien en todo caso son asiáticos, donde hay un montón de países que están ensayando una menor intervención estatal, menos regulación. No existe, por supuesto, ese país ideal en el que no hay regulaciones, no hay Estado, no existe, pero creo que el presidente en ese sentido tiene una dirección y ya demostró empíricamente que él no es que va a repetir fórmulas ajenas, va a intentar hacer un camino propio, saliendo de donde salimos nosotros, porque el punto de partida de Argentina es el punto de partida real, no el punto de partida nórdico. Entonces, ensayar esa lógica quizás sea un planteo para otro momento. Yo creo que ahí los argentinos tenemos un aprendizaje pendiente, Ignacio. Nosotros tenemos una facilidad para idealizar situaciones que nos ponen Iba, a- en ese iba a exitismo, decir eso. ¿no? Sí, sí, porque cuando perdimos contra Alemania en el 2014, Messi era un pecho frío. Y en el 2022 era el mejor jugador del mundo. Y era el mismo tipo, ¿sí? Igual cuando Entonces, aprendimos. no, Sí. digo, en eso eh, también, ¿viste? Sí, ¿por qué la pateó por arriba a Palacio y no por abajo? ¿Sí? Y bueno, porque es un ser humano, Palacio, Sí, pero a Higuaín mí también. me gusta el paralelismo con el fútbol. En este caso, yo no tengo formación liberal libertaria, no la tengo como Alberto. Me causa gracia cuando discuten en los grupos sobre teoría liberal libertaria como si fuese aplicado en un laboratorio en Harvard aislado del planeta, pero sin ley de la gravedad. ¿Viste? Como una cosa que es imposible. Entonces lo discuten así. A mí me parece que Argentina no importa la receta, como en cualquier país. Por supuesto que muchos me van a decir, no, tiene que ser por este camino. Bueno, este es el camino que hoy está proponiendo en una receta nueva el presidente, pero que va a encontrar una lógica de equilibrios a partir de, por supuesto, fuertes convicciones y compromisos, con algo de consenso. No creo que ese sea el camino de la confrontación, por más de que tácticamente a nosotros nos haga ganar mucho dinero porque al no haber acuerdos, ¿viste? Hay elecciones, todas confrontativas, todas muy emocionales, todos los consultores nos conviene. Yo a veces digo, debe ser que Argentina no sale por los consultores, que nos conviene que haya mucha confrontación y elección. Se las dejo picando para que nos insulten, pero la verdad es que No somos me tan parece importantes. que claro, claro, me parece que hay un camino que hay que definir ahí y que la salida va a ser muy a la Argentina. Y me gusta el paralelismo con el fútbol porque Argentina planificó un partido o un mundial con determinadas características, perdió con Arabia Saudita en un partido que mereció ganar por mucho, Y, le y, anularon tres tres, goles. y tres empates. Y tres eh, definiciones por penales. Tres definiciones por penales, no, una, la Y de la de Holanda. Francia, ganamos la Ah, y final la de por Francia, penales. sí, 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 sí. Y, perdón, y jugó los mejores 80 minutos de una final del mundo en la historia, sin lugar a duda, Sí, un sí. paseo abismal, y después salió campeón como Argentina lo es, sufriendo, con vergüenza, con locura, con el Dibu Bueno, tirándola para un pero costado, con poco esa es la fair vida. play. A la Pero esa es la Argentina. vida, Gaby, Esa esa es es la la vida vida, a eso me misma. refiero. A eso me ¿Sí? refiero. Por eso, cuando veo las recetas liberales y libertarias sin ley de la gravedad en los grupos, aparte me discuten en el chat por Nueva Zelanda y los países bálticos, me quiero morir, es espectacular. Sí, sí, Eh, nosotros no le podemos pasar a Paraguay todavía, chicos. O sea, digo, con el máximo respeto, porque Paraguay ha hecho un gran trabajo y hoy tiene el Great Investment mucho Paraguay era mejor que mala muchos países. palabra en Argentina.
Era No, mala no, palabra. pero lo Y que hoy es digo es, admiración. Vos vas a Asunción y es Dubái. Bueno, me yo no pasé, tengo ¿no? ninguna duda, pero para la autoestima del argentino, fíjate que la comparación es con Nueva Zelanda, ¿sí? Es decir, Claro, en la autoestima nuestra, nosotros estamos jugando por el descenso y estamos preocupados por quién sale campeón del mundo, digamos. Entonces ahí tenemos un claro, claro. problema todavía de que no sabemos en qué lugar de Futbolero. la tabla de posiciones está Argentina, ¿sí? Y entonces nos ponemos a discutir como si estuviésemos en una circunstancia que no estamos. Ahora, cuando lo alcancemos a Paraguay, quizás nos podamos poner a discutir seriamente otra cosa. ¿Cuánto nos falta para alcanzarle a Paraguay? Y no menos de 20 años. Más allá del optimismo que tiene el presidente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos faltan aprobar exámenes muy básicos todavía, como por ejemplo que gobierne otra persona que no sea Milei y sigamos hablando de equilibrio fiscal y sigamos hablando de reducción del gasto público y sigamos hablando de ser sensato en el uso en el gasto económico sin Milei. O sea, con Milei eso es fácil. Sin Milei es la pregunta si nosotros podemos mantener una política pública a lo largo de los años, porque tenemos 9 default por el lomo, ¿no? Ahí Tengo está, tres preguntas Víctor. acá. La primera de Víctor. Después Tomás. No, después Silvia, después Tomás. Y está Bueno, Fernando también, ¿eh? bueno, muchas gracias. No voy a entrar en mis diferencias con lo que se habló acá del gobierno de Macri y de Juntos por el Cambio, porque para mí son dos tipos de gradualismos distintos. Los dos son gradualistas, pero lo dejamos para otro momento. La pregunta que quiero hacer es, la batalla cultural es muy importante, pero la batalla electoral es más importante, porque hace falta continuidad, por lo menos, de dos ejercicios. Y yo no veo que se esté tratando a un grupo social muy importante que votan todos en contra simplemente por estar ninguneados, que son los jubilados de la mínima. Los 70.000 pesos que vienen de hace 3 años ya están recontra devaluados. Por lo tanto, hay un grupo social que si se le cambiaría eso, sacando la plata de otro lado, se tendría una posibilidad de unir a ese grupo o parte de ese grupo a la batalla electoral que se viene dentro de 2 años. Eso quería preguntar, ¿por qué está petrificada los 70.000 pesos para los jubilados de la mínima? A ver, Víctor, yo voy a ser políticamente incorrecto. Lo aviso. Argentina hay un debate que no quiere tener, que es el debate de a quién le sacamos. Entonces, si vos preguntás, ¿está bien que los jubilados ganen eso? No, no está bien. Y después preguntás, ¿y está bien que los policías ganen lo que ganan? No, no está bien. ¿Y está bien que los maestros ganen? No, no está bien. ¿Y está mal, bien que los enfermeros ganen lo que...? No, no está bien. Entonces la pregunta es, ¿a quién le bajamos el sueldo para no emitir, ¿no? O sea, para no volver a las andanzas o para no aumentar los impuestos. Y es un debate muy incómodo porque la Argentina no quiere tener ese debate. La Argentina quiere que bajen los impuestos y que le suban a los jubilados, a los enfermeros, a los policías y a los maestros, ¿sí? Porque son todas profesiones dignas, que merecen tener su recompensa, porque han trabajado toda su vida. Todo eso es cierto. La pregunta es a quién le sacamos. También te puede ir mejor exportando más, teniendo industria de conocimiento, ganando más, no Sí, pero concentrándote si en los vos, egresos, pero sino en los pará, ingresos. pero si vos aumentás las exportaciones y cuando aumentás las exportaciones gastás más, ¿sí? La pregunta es, ¿de dónde va a salir eso? O sea que no bajamos impuestos entonces. Digo, la discusión sobre bajar los impuestos la archivamos, porque el argentino todavía no resuelve ese intríngulo. Es que no es fácil de resolver, Víctor, ¿eh? No estoy diciendo que sea fácil. Vamos a suponer que tomamos la posta de lo que dice Víctor. Vamos a aumentarle el gasto público en Argentina en seguridad social es el 35% del presupuesto, ¿sí? O sea que de cada 10 pesos que gasta el Estado Nacional, 3 pesos y medio van a parar ahí donde dice Víctor, ¿sí? Entonces nosotros lo aumentamos de 70.000 a 140.000 pesos, ¿sí? Entonces los jubilados dicen, che, nos tiraron una punta, ¿sí? La pregunta es, ¿a quién le sacamos los 70.000 que le acabamos de dar a los jubilados? Y hagamos una votación. Y la respuesta, ¿saben cuál va a ser? A nadie. Entonces ahí hay una alquimia que como que si en mi casa me pidieran que salgamos a comer el doble de veces la que salimos a comer, y yo le diga, ¿y quién, de dónde vamos a sacar la plata? No sé de dónde vamos a sacar la plata. No sé, deja de ir a jugar al tenis, ¿sí?
La pregunta No, es, eso ¿alcanza no, con dejar de, eso no. alcanza? ¿Alcanza con dejar de jugar al tenis? Y quizá no alcance con eso. Porque insisto que es una discusión incómoda, Víctor, ¿eh? Yo no tengo la respuesta. Yo estoy de acuerdo contigo y soy un candidato a estar en la mínima de jubilado, porque soy un Ah, laburante pensé que estabas independiente. diciendo que ibas a ser candidato, ¿eh? No, no, candidato a ser jubilado con la mínima. ¿Sí? ¿Pero vas a Este, ser candidato? no, no, ¿por qué? Ah, ok, No, ok. no me tires de pelota. Sí, la cuestión es que me parece que es más complejo el tema de lo que parece. Y el argentino no tiene resuelto ese dilema, no sabe a quién perjudicar porque no quiere perjudicar a nadie. Yo tengo algunas propuestas, ¿eh? Para resolver lo que vos está planteando, yo tengo algunas respuestas. Por ejemplo, le podríamos sacar la jubilación a todos los tipos que no tienen que tener jubilación, por ejemplo. A los Que se colaron políticos. no, a la cantidad de gente que Pero se coló por a la Doña Rosa ventana, que legalmente recibió de un gobierno legalmente sí, pero no moralmente. vos decís sacarle a ella moralmente. No, no, es que, a ver, una persona que dibujó en la moratoria años de aporte que no tenía, ¿sí? Para recibir una jubilación, o gente que no aportó al sistema y que recibe una jubilación, claro, es antipático, por supuesto que es antipático, ¿sí? Nadie quiere ser malo en la película, Rosa lo pero ilegal aparte, ¿eh? sería ilegal. Ah, Habría un ok. amparo, Está marcado. claro, habría un amparo judicial. Ahora, es legal, pero es tremendamente inmoral. Que un tipo como Víctor, que laburó, tenga la misma jubilación que una persona que no laburó, Para no es adelante, para justo. atrás es difícil, porque lo Ya que lo se sé. supondría es que esa ama de casa también cumplió, digo, por la Sí, batalla pero cultural no anterior. aportó. A mí en La el batalla cultural supermercado, anterior dice ¿sí? aportó porque A, se quedó en la casa mientras el marido iba y trabajaba, no sé. a mí en el supermercado no me dan la mercadería cuando yo le digo, che, mirá que yo le doy una mano a mi mujer en la cocina, ¿eh? Le pongo onda, ¿sí? Me van a decir, no, flaco, pagame la comida primero, ¿sí? O Trabajo sea, no, el cuidado de los hijos es un trabajo no reconocido. Eso es lo que dice sí, la el pregunta es quién, sentido la común pregunta es quién anterior. paga eso. La pregunta es quién paga eso, Gaby. Bueno, pero a veces, bueno. Tomás, siga, sáquenos de este lugar. Tomás, Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy justo ahora militando para la Juventud de la Libertad Avanza y por eso me interesa especialmente la charla. De hecho, muy interesante todo lo que dijeron hasta ahora y de hecho todos los comentarios también que estuve leyendo. Y sobre todo me interesó especialmente cuando mencionaba en un momento el tema de, bueno, la elección de la provincia de Buenos Aires en 2025. Justo Gabriel y por ahí también Alberto podías mencionar un poco cuáles fueron, digamos, los errores de esa elección, digamos, por qué hubo ese resultado y qué tendría que aprender el gobierno de cara en adelante, ¿no? En base a, bueno, los errores que cometió, sobre todo lo que es la comunicación. Te agradezco tomar la inquietud, porque está buena. Primero que creo que esa siempre fue una elección perdida. Porque en todo caso el primer problema que tuvo el gobierno fue tener una expectativa que no estaba a la altura de las circunstancias. sí, eso es un ¿Sí? problema estratégico. Ahí Es yo un problema de coincido fondo, ¿no? 100%. O Problema sea, a de ver, fondo inicial. Vos es decís, como si... perdón, vas a Sí, la batalla de la provincia de Buenos Aires y dices, los vamos a ir a buscar y tendremos heridos, pero vamos a lograr un resultado el mejor que podamos sí. porque nuestra verdadera batalla es en octubre. Y lo que pasa es que venías de ganar la ciudad y yo creo que eso te confundió. Dice a la ciudad a Bueno, domicilio, a la provincia a domicilio, al PRO y al peronismo. por ahí lo veo a Pato en el chat. Es como Sí, decir, está. le vamos a ganar a Gildo. No, no le vamos a ganar a Gildo. Le podemos hacer una elección razonable, claro. Le podemos hacer una elección... Pato dice que le Este, va a ganar, ¿eh? Ahí está diciendo que le va a bueno, ganar. le va a ganar, pero no decía que le iba a ganar No sabe si en esta vida. Bueno, a eso voy. Ahí tenemos un primer problema, Tomás, que es un problema de expectativa. ¿Sí? Yo creo que ahí había una especie de exitismo que no tenía, me encantó, que no tenía suficiente amparo, digamos, ¿no? Después tenés problemas de fondo, fue el peor cóctel político del momento, ¿no? O sea, vos tenías ahí las denuncias, tuviste un traspié económico en el medio, la volatilidad del dólar, todo junto se te dio, ¿ah? Todo al mismo tiempo. No, Digo, había un clima que no era el clima que teníamos hasta julio, si querés, ni tampoco fue el clima de octubre. Era un clima no, y como una aparte especie de... destapaste que el PRO era tu adversario. Algo que en el 2024 Sí, se merodeó. tuviste la pelea con el PRO, Y venías eso la de... provincia te la hizo pagar. Porque vos, si mirás claro, bien, venías bien del... finito, tenés
entre 900 y 1 millón de votantes no Coincido. peronistas que se quedaron en la casa. Y se quedaron en la Después, casa, yo diría, los eso. amarillos. Así es. Y después tuviste una subestimación del poder territorial del peronismo, que también es un error conceptual grosero, es creer que vos le vas a ganar jugando, haciendo jueguitos a un equipo que está súper afilado, súper entrenado, que tiene intereses económicos, que tiene intereses locales, los concejales, los intendentes. Digo, ahí no había margen para ganar una elección. Podía ser una cosa muy digna y perder razonablemente, perdiste peor de lo que pensabas perder. Después hubo problemas puertas adentro, hubo sectores del gobierno que quedaron desmotivados, que quedaron afuera de las listas, gente que no pudo, que no quiso trabajar, gente que no se sintió convocada, hubo lugares donde los candidatos no eran precisamente los mejores. Todas estas cuestiones, cuando vos las sumás en este cóctel, finalmente te da el resultado que te da, digamos, ¿sí? Y quisiste nacionalizar la campaña, no era una campaña nacional, digo. No, y aparte una campaña incómoda. Te doy un ejemplo. Sí. Bondarenko en la tercera sección no pudo hacer campaña. O sea, no pudo hacer campaña directamente. No se sabía quién era. Si Yo creo que el primer problema que eran todos tenés, palos y ¿sí? palos. El primer problema que tenés es que vos pensaste que le ganaba 4-0, y no estabas en condiciones ni siquiera de ganar, ¿sí? Creo que ahí hay una lectura primaria que puso la expectativa muy alta y obviamente después la desazón o la desilusión es muy alta, pero producto de que vos te hiciste una composición del lugar que no era real. Vos habías ganado la Ciudad de Buenos Aires. Vos ganaste la Ciudad de Buenos Aires sacando 30%. O sea, no sacaste 50% de la Ciudad de Buenos Aires, sacaste 30%, ganaste, porque se atomizó. O sea, No, y pudiste aparte conseguir porque fuiste a resultados. ganarle al PRO, no fuiste a ganar solamente la Sí, elección. Al y era el peronismo distrito, le ganaste por un punto. claro, y era el distrito de la provincia, era el distrito del presidente, con un buen candidato, una serie de factores que te jugaban a favor, digamos, ¿no? Te perdiste en Jujuy, perdiste en Salta, perdiste en Santa Fe, perdiste en Misiones, perdiste en Formosa, perdiste en Corrientes, o sea, Corrientes. digo, perdiste en todos lados. Entonces, ahí tiene un problema de lectura, que es equivocarse, pensar que el presidente era una figura electoralmente potente en una elección local. Fíjate que después te va Sí, a la nacional, cambió todo el escenario, ¿no? tengo ahí a Silvia, última pregunta. Lo tengo a Fernando, pero si no prende la cámara, o idealmente Fernando prende la cámara. Silvia, ya tenés el micrófono abierto. Gracias. Voy a tratar de ser breve eh, y a ver si puedo. Mujer y rubia y Vamos, con vamos. casi 90 años que tengo, más ¿Cuántos años tenés? voy a cumplir 90. Hago Un Muy prevención añito. de bueno. vejez y 17 universidades en las que trabajé. Eh, Wow. por eso digo que hablar de paciencia a mi edad, mi querido Alberto, he tenido tanta paciencia para ver cambios en la Argentina que me merezco llegar a los 100. Punto uno. Hay una Está bien palabra eso. que dijiste porque yo creo en el cambio de actitudes. Todo lo que hablaste tiene que ver con cambio de actitudes. Y hay una palabra que no me gustó, la voy a decir, no me gustó la palabra depuración. La he conocido en muchas situaciones dolorosas. La usaste, que hay que depurar el pensamiento. Punto uno. Punto dos, me parece que estamos dejando de lado, si esto es un emprendimiento, que hay que trabajar en la misión que tiene cualquier emprendimiento, es con los modelos. Y si pudo cambiar la forma peyorativa y abrupta que tenía el presidente, también podríamos cambiar y revisar, por ejemplo, como jubilada como Víctor, y qué paciencia que llego a tener como docente, el hecho de que se pueden sacar muchas situaciones de privilegio que no se revisan y nuevos planes que se han acordado. Creo que hay muchos agujeritos que tendríamos que considerar. Eso por un lado. Y por el otro lado, si vamos a tener un emprendimiento de cambio cultural, para mí es muy importante cuáles son los planes de educación y capacitación que tenemos. Hay gente que quiere mejorar la calidad y no sabe. Se está hablando de cambiar el plan didáctico de las escuelas. Estoy en la Feria del Libro hace 33 años asesorando a la Comisión de Educación. Y no se cambian los planes, y no se cambia la didáctica, y no se cambia la forma de trabajar en las escuelas. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos a mano? Pregunta. Tomo todas Gracias, las Silvia. postas. Tomo todas las respuestas. Capaz que la palabra depurar no fue la más feliz, quizás tenía que ver más con la evolución. En segundo lugar, empiezo por lo de la escuela. Yo creo que ahí tenemos otro problema en Argentina grande en la batalla cultural, que es que los sistemas educativos dependen de las provincias. Las escuelas las manejan los gobernadores, no las maneja el presidente. Y no hay reformas educativas en las provincias, porque los gobernadores no quieren cambiar el sistema educativo. Y no es solamente un problema de contenido, porque los institutos de formación docente
dependen de los gobiernos provinciales, no dependen del presidente de la Nación. Digo, no hay una ley del Congreso de la Nación que obligue a que la escuela sea mejor pedagógicamente, porque eso en el federalismo argentino es una potestad, una atribución 100% de los gobernadores de provincia que no tienen ningún interés ni en la educación, ni en cambiar el sistema, ni mucho menos. No la ven. Y sí, a ver, creo que coincido contigo, Silvia, de que hay muchas cosas para meterle todavía reforma. Hay muchos aspectos que no han sido abordados. No menos cierto es que la justicia en Argentina no ayuda mucho. Cada vez que querés hacer una reforma, te levanta la mano alguno y te dice, no, esto es ilegal, amparo, sigue todo igual, no se puede tocar. A ver, todavía seguimos hablando de la jubilación de Cristina. Digo, todavía estamos hablando de la jubilación de Cristina, ¿sí? Entonces me parece que ahí es más un tema judicial propio de la corporación política, ¿no? O sea, no es que la justicia actúa como si fuese una entelequia que no existe, es parte del sistema y es parte de la máquina de impedir reformas. De hecho, la reforma laboral capaz que salga dentro de unos días y la que va a voltear la reforma laboral va a ser la justicia, no la política. O por lo menos no los dirigentes políticos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con que, bueno, hay muchas cosas que cambiar. El presidente tiene limitaciones, eso no hay duda. No solamente las limitaciones físicas, ¿eh? Sino también las limitaciones de dedicación de energía. Él le pone energía a la economía, le pone energía a la geopolítica, le pone energía a la comunicación y bueno, se agotó claramente. Y de hecho los presidentes que quisieron meterse en todo no lograron ser exitosos, ¿sí? También hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo celebro que se dedique a pocos temas. A mí no me parece mal que se enfoque en tres o cuatro cosas. Quizás le falta equipo, quizás le falta más gente, quizás le falta más experiencia, también hay que decirlo. Llegó al gobierno con poco conocimiento de la botonera, es un ecosistema el gobierno, ¿sí? Y uno no conoce todos los botones, ¿sí? Él conoce algunos y pone prioridades, lamentablemente. Como nosotros ponemos nuestra vida personal, ponemos prioridades. Primero esto, segundo lo otro queda quinto. Es importante, sí, pero está quinto, ¿sí? Creo que es un poco de eso, pero tomo la posta, me parece, Silvia, que tenés razón en varios puntos ahí. Entiendo lo de la paciencia, nos toca generacionalmente el lugar en el que estamos, ¿sí? Ojalá fuera todo mucho más simple, ¿no? Creo que el presidente vive una gran frustración con eso, porque cuando describe la silla eléctrica se refiere a esto que vos decís. Hay que estar sentado en ese lugar en el que tenés que elegir prioridades y tomar decisiones que no te gustan también, ¿no? En muchos casos, ¿no? Fernando, la última, toda tuya. ¿Me escuchan bien? Perfecto, ¿de dónde sos? Muchísimas gracias por el espacio, Gabriel. Soy de Costa Rica, sigo mucho a Alberto, así que por estos lugares me encuentro por Qué bueno, haces invitaciones. bien. Definitivamente estoy de acuerdo con lo que mencionas, solo que hay una dimensión de la batalla cultural que tal vez no sea tocar aquí porque tal vez es para otro espacio, pero es el fenómeno o efecto barrial, ¿verdad? Lo internacional que se está volviendo esta batalla cultural. Y a lo que voy con esto es que definitivamente el resultado, ¿verdad? O más bien la permanencia de la batalla cultural internacionalmente depende mucho, por así decirlo, del resultado que tenga Argentina con Milei, que esperamos que sea súper positivo. Lo que sí me preocupa a mí es, bueno, mencionaron un asunto de que hay un indicador que Milei tiene para que se mida su desempeño, que es la inflación. Excelente. Para mi criterio, tal vez hay un indicador informal que es, pues, la pobreza e inclusive el nivel de empleo. ¿Por qué informal? Porque al final de cuentas, si la gente no se siente saliendo de la pobreza, no se siente con empleo o un empleo digno, definitivamente va a ser insatisfecha esta población y efectivamente esta gente en el electorado va a reaccionar con su voto. O sea, en las elecciones va a haber un cambio total y negativo. Entonces, mi pregunta es, realmente, como dicen Milei, en diferentes espacios se han sacado alrededor de 12 o 15 millones de argentinos de la pobreza. ¿Cómo miden esto? Porque al final de cuentas, si esto falla, por así decirlo, hay mucho en juego. No sé si entienden mi ¿Se preocupación. entiende? A ver, Fernando, es un momento de la historia del mundo compleja, porque mientras nosotros estamos conversando,
hay lugares en el mundo en el que los autos no tienen chofer. Es decir, el mundo va hacia una dinámica que no tiene que ver ni con Milei ni con ningún presidente, sino que el mundo va hacia una vida más tecnológica, con menos participación humana en un montón de procesos automáticos, y ese es un fenómeno global, no es un fenómeno local. Va a pasar acá, va a pasar en Costa Rica y va a seguir pasando en Singapur y en Noruega. ¿Sí? Digo, no es un fenómeno que tenga que ver con el gobierno de turno. Con lo cual, vamos a ver cuál es el impacto en el empleo en general. ¿Sí? Los liberales tenemos siempre mucha confianza en que las cosas se reordenan y la gente deja de trabajar en una cosa y se pone a trabajar en otra. Porque obviamente las necesidades siguen estando en el mismo lugar y si vos perdés un laburo, un empleo, como decimos, básicamente vas a salir a buscar otra alternativa. ¿Sí? Y ese es un fenómeno de reconversión que está viviendo el mundo. Eso que vos decís puede pasar, pero yo tengo la percepción, y me puedo equivocar, de que es un poco más complejo que lo que conocimos hasta aquí como el paradigma de la economía como único rector de las elecciones. Yo creo que ese fenómeno en el que si te iba bien económicamente ganaba el gobierno y si te iba mal económicamente perdía el gobierno, hoy es un poco más sofisticado. Porque del otro lado hoy no tenés ninguno que te pueda garantizar que si gobierna va a haber más empleo, porque esos ya gobernaron y no había empleo. Es decir, estamos con frente al pastorcito mentiroso. Entonces, la falta de opciones en todo caso podría hacer que frente a un fenómeno donde cueste que la economía avance y cueste que el empleo avance, igualmente el gobierno siga vigente y pueda seguir avanzando con sus reformas. Y va a tener mucho que ver, por eso a mí sí me preocupa en la batalla cultural, que el empresariado cambie el chip, que la gente cambie el chip. Porque si el empresariado no cambia el chip, no hay gobierno que te pueda sacar de esta situación. ¿Sí? Y todavía veo generaciones de empresarios que todavía no entienden la música, que les está costando mucho adaptarse al cambio, y el cambio no tiene que ver con mi ley. El cambio tiene que ver con lo que está pasando en el planeta, a una velocidad extraordinaria, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran desafío de la batalla cultural, entender que el mundo está También es verdad, cambiando. ¿Sí? ¿Mm? sí, Sí, me gusta la lectura profunda que haces de contexto. También es verdad que algo que dice Fernando es interesante, que es el corto plazo de la cuestión táctico-electoral, ¿no? es cierto En eso. el sentido de que la continuidad y cómo el mundo está mirando el éxito o fracaso de Milei casi como un leading case, porque por supuesto por su narrativa y su vehemencia al comunicar podría transformarse en un ejemplo de la mirada liberal libertaria del planeta, cosa que es increíble en algún sentido. Yo siempre aporto de que Argentina para mí es un país muy importante, por más de que económicamente ha caído, pero simbólicamente Argentina tiene relevancia. eh, Parece una tontera decirlo en este tono, porque hace 20 años si hubiese dicho esto, me dirían, obvio, somos el mejor país del mundo, más o menos diría un porteño, pero hoy estamos cabizbajos, muchos mirando a ver de qué es lo que nos ha pasado. Creo que nos ha pasado un huracán y también algún ciclón y algún terremoto, algún daño natural muy, muy contundente y que hoy la mirada está puesta en ese sentido porque Argentina nunca dejó de ser relevante simbólicamente por el fútbol, por Messi, por Maradona, por el Papa, que son casos testigo, pero también por una cuestión, yo creo que cultural, muy interesante, de belleza natural, de cuatro climas, etcétera, etcétera. Ahora, eso hace que la mirada esté puesta no solamente por la historia nacional, sino también por el presidente que tenemos, que hasta te diría que hace de la exageración un culto y produce que muchas más miradas estén pendientes de nuestro país. Y sobre todo aquellas miradas que están claramente en contra de lo que se llaman hoy en día las izquierdas, para resumirlo, o la cultura woke. Sí, yo te agregaría ahí, que me parece que es importante, Fernando, poner otra vez las expectativas en el lugar adecuado. La pregunta sería, ¿qué sería un éxito y qué sería un fracaso? ¿Sí? Si vos lo vas a poner en los términos de que si no tenemos inflación cero no es un éxito, y que si la gente no gana $10.000 por mes en promedio no es un éxito, y no va a ser un éxito. ¿Sí? Si el parámetro de éxito es que vamos a ganar el próximo mundial en Estados Unidos ganando la final 4-0, no va a pasar eso. ¿Sí? Pará, Vamos a ¿por qué decir, no? vamos a ver si logramos pasar la zona primero, si pasamos 16avos después,
Me si preocupan los pasamos octavos 16 después, bueno, pero digo, poner la expectativa en el lugar adecuado, porque el Mundial soñado con ganar 4-0 a Francia no existe. Eso solamente existe en la imaginación de la gente. El No, pero Mundial, estuvimos a un gol de ganar 3-0 y tener la mejor. bueno, Tuvimos sí, a 10 también minutos también del estuvimos sueño. estuvimos a un muslo de perder 4-3. Como un lo de la Sí, tragedia, del claro, suicidio. entonces Escuchame, digo, Alberto. sí, por eso digo, Último. cuidado con el Sí, éxito y sí. el fracaso Eso, en términos eso es muy para absolutos, ¿no? consultores políticos, ¿ves? El tema de las expectativas, muy para consultores políticos. Definir bien las expectativas, porque eso también tiene que poner la cancha el gobierno, ¿eh? No es que las expectativas son genéricas y las marca el periodismo, las marca el gobierno, ¿eh? Sí, Te sí, apuré en sí. la final. Escúchame, la última pregunta, la Sí, última, se responde en 30 vamos. segundos, 21:05. Este sí fue el Zoom más largo que hicimos. No, Eh, sería. no, por Silvia, porque Silvia nos hizo una introducción y después estuvo muy clara en sus conceptos. La pregunta final. La batalla cultural es 2 puntos, tenés 30 segundos y va a tener éxito o no va a tener éxito y por qué otros 30 segundos. ¿Viste? Con imposible, tiempo televisivo. Háblame Este, de la teoría la de la batalla relatividad y cultural, explicarla en la estos batalla 15 segundos cultural, para toda la gente que está planchando en este momento. la batalla cultural es inagotable. No se va a terminar nunca, no hay éxito o fracaso en eso. Es indefinida porque cambia la agenda, cambia los temas. Y va a ser parte, nos guste o no nos guste, va a seguir siendo parte de la conversación pública en Argentina y en todo el mundo. No tiene que ver solamente con Milei, es una discusión permanente, cambiarán los paradigmas, cambiarán los conceptos, seguiremos discutiendo estos temas, digamos, eso no se va a modificar. Y sí hay que estar atentos porque lamentablemente las ideas son las que gobiernan el mundo. Cuando tenemos las ideas incorrectas, tomamos decisiones equivocadas, cuando tenemos las ideas correctas, tenemos más posibilidades de éxito. Muchísimas gracias por tu claridad de traducción. Fuiste bastante militante. Ya podemos anunciar tu candidatura. Eh, No. la verdad que me parece que es bueno, más allá de donde cada uno esté parado, sea enfrente o a favor de este gobierno circunstancial, siempre tener claridad o la mayor claridad posible de todas las cuestiones que muchas veces los ciudadanos las tomamos como literales, a veces son latentes, otras son manifiestas, pero lo importante es encontrarnos. Acá veo mucha valoración del debate en el grupo, no se ha bajado nadie. En definitiva, esto después se cuelga en YouTube y tiene miles de visitas, así que les agradezco a todos el respeto, la paciencia y la prudencia y sobre todo a hacer y abrir este espacio de análisis. Gracias, Gracias Alberto, a como vos, siempre, Gaby. un amigo. Gracias, Gaby. Chao, gente. Así Gracias que por la saludos para paciencia, ¿eh? todos. Saludos. Muchas gracias.